Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tu gracia, Señor, inspira nuestras mentes, llega a nuestros corazones para que todo lo que hagamos venga de Dios como a su fuente y tienda a Dios como a su fin. Por Cristo nuestro Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar asiento. Pues bien, hoy la charla, yo creo que hoy ustedes se van a ir con una visión muy interesante, cómo, pues como los limones, sacarle jugo a la crisis, ¿verdad? Para poder hacer algo mejor para nuestra vida. Entonces, pues lo que hemos visto la semana pasada fue muy interesante, sobre todo en lo que es pues identificar el tiempo de la crisis, porque de ahí tenemos que partir. Estamos en un momento de crisis. Hay ciertas edades, hay ciertas etapas de nuestra vida que tienen que ser más confrontativas con la realidad, ¿verdad? Más problemáticas con la realidad, porque vamos a poder profundizar en nuestras raíces personales. Entonces, por eso, pues ahora esta charla pues nos plantea una parte muy padre sobre lo que es la crisis. Ahorita vamos a ver el aspecto humano. La próxima semana, el día de mañana vamos a ver la parte espiritual, cómo Dios, ¿verdad?, afronta la crisis, ¿verdad? Porque su mismo Hijo Jesucristo afronta una crisis y nos muestra la salida o la manera como podemos afrontar mejor la crisis. Entonces, pues este tema de esta semana se llama cómo renacer a la crisis dentro de todo un proceso para poder sentir el amor de Dios en nuestras fragilidades. Primero que nada tenemos que ver que la crisis, ¿verdad?, este crecimiento tiene diversas fases, ¿verdad? Son diversos escalones para poder superar la crisis, ¿verdad? Porque la crisis tenemos que salir de la crisis, tenemos que pasar a otro nivel, tanto de vida personal, de experiencia, de sabiduría y de vida personal. Entonces, la crisis no es para quedarnos en un pantano de arenas movedizas y después la crisis nos vaya hundiendo, ¿no? La realidad y los acontecimientos nunca están hechos en la naturaleza del hombre, nunca están hechos en la realidad de tu persona para opacar, para hundirte, sino para crecer. Pero a veces no salimos, no sabemos cómo salir y no sabemos cómo agarrarnos de algo para salir. Y hay dentro de la historia de la humanidad, dentro de la historia de las personas, dentro de la experiencia, de la psicología, de la filosofía, diversas maneras en las cuales, a través de la experiencia del hombre, muchos han salido de la crisis y viendo en un proceso generalizado, pues nos invitan a poder salir de ellas. Entonces, vamos a ver las diferentes fases de la crisis, los diferentes escalones para salir. La primera fase es la incerteza. ¿En qué consiste esta primera fase? La incerteza es la primera fase de la crisis. Es el primer momento en el cual la crisis nos hace tener... Se perdió. Ahora sí, ¿me escuchan? No, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, pues les comentaba, la crisis tiene diferentes fases, ¿verdad? Diferentes escalones para subir, porque la crisis nos tiene que sacar de un abismo, de un pantano, de una realidad. Por eso, pues vamos a ir viendo las diferentes fases en las cuales la crisis va saliendo de nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros vamos superando cada una de estas realidades. Les comentaba que la primera parte de la crisis es la incerteza. ¿En qué consiste esta fase? Pues miren, en esta fase la persona se encuentra confrontada con lo inesperado. Lo hemos visto la semana pasada. Las crisis vienen cuando menos te las esperas. Cuando todo está padrísimo, cuando todo viene muy a todo dar, cuando sientes con el problema de tranquilidad, ¡pum!, viene la crisis. Entonces, pues ahí viene la incerteza. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Me quita una seguridad. ¿Qué está sucediendo? Por lo tanto, ¿verdad?, vienen ante lo inesperado, pero crítico. A veces dándonos cuenta, a veces sin darnos cuenta.
La primera reacción instintiva es negar todo, buscando continuar el curso de la vida ordinaria, no está acostumbrado. No, no pasa nada, ¿verdad? Esto nomás es un detalle, no hay ningún problema, todo va a estar bien. Entonces, la primera parte pues, es que la crisis no la queremos identificar o no la queremos afrontar. También se busca la manera de no ver lo que ha sucedido. Es una fase que puede durar tanto pocos minutos, por ejemplo, cuando fallece un familiar, uno puede ser posible, entonces está muerto, y uno piensa que se va de viaje. Pero va pasando el tiempo y se extraña, ya no se tiene cerca, y ahí empieza la crisis. Realmente sí es una crisis, cuando es uno tipo de acontecimientos, o bien puede durar un día, o bien puede durar semanas, puede durar un buen tiempo, meses. Por lo tanto, en ese momento, ante el acontecimiento no se quiere abordar. Esta fase es muy importante. El pensamiento, lo primero que va a hacer ante la crisis es, ¿verdad?, resistirse. Es algo totalmente natural. Y entonces, ante esta situación, se busca de tomar distancia de lo sucedido, de aislarse, de no permitir que afecte el curso ordinario de la vida y, sobre todo, es como si se tratara de un sueño. No sé por qué esto me está pasando ahora. ¿Por qué me sucede? Entonces, por eso prefiero no pensar en eso. Entonces, tengo este problema, pero lo voy evadiendo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy evadiendo? Pues muy fácil. Voy metiendo personas, voy metiendo trabajo, esto es muy común. Voy metiendo obras, voy metiendo utilidad, y no, lo único que estoy haciendo es que voy haciendo que la crisis se vaya empantanando y vaya creciendo más. Entonces, es muy peligroso esta parte, porque si no le haces frente a las crisis, dándoles un desarrollo, puede ser que te pueda llevar más adelante a una depresión, a una situación más severa, y ya de a veces un resfriado mal cuidado podemos llegar a una neumonía. Si una crisis no es bien afrontada, podemos llegar a una depresión, y ya después se convierte en una enfermedad, y ya vienen medicamentos fuertes que pueden dañar no solamente tu organismo, sino tu historia. Entonces, esa primera fase es la incerteza. De esta manera, ante la incerteza de la crisis, pues tenemos que llegar a la certeza, que es la segunda fase de cómo superar la crisis, cómo renacer de la crisis. ¿En qué consiste la certeza? La certeza consiste en que es evidente, es difícil aceptar lo sucedido. La enfermedad progresiva propia de una persona querida, la noticia de una muerte improvista, el abandono de un familiar, una grave pérdida afectiva, emocional, de trabajo o económica. Un elemento importante en esta fase, y comúnmente en todas las fases, es que las personas, la persona, no se aísle, porque lo primero que va a hacer la persona es ir aislándose. Tiene un problema, una situación difícil, una pérdida de trabajo, una pérdida afectiva, una pérdida emocional, y va aislándose y aislándose y aislándose. Y aunque pueda vivir en la casa, se va aislando en la tele, se va aislando en alguna otra parte, se va aislando especialmente en su pensamiento, se va aislando, y ahí viene el problema. Y entonces, ¿verdad? También hay que buscar que la gente no se cierre en sus pensamientos, porque de pronto dicen una frase muy clásica: no, ¿para qué las preocupo? ¿Para qué los preocupo? ¿Verdad? Mejor voy a quedar callado, esto lo resuelvo solo. Y aquí, en una familia, tienen que compartirse las cosas para que la gracia de Dios viene. No todo lo arreglamos juntos. Creo que platicando y compartiendo las cosas es como se puede hacer mejor la realidad. Lo peor que podemos hacer es no compartir, y si nos comparten, no entender esta situación. Por eso la crisis no nada más es personal. La crisis es un acto comunitario, ¿verdad? En una familia, la crisis de una persona la viven todos, ¿verdad? Y a veces, si no creen en una crisis que bien se puede superar, porque otras personas con la experiencia, con la vida, dicen: no, eso no era nada, pero
cuando la persona tiene la crisis dice, no voy a poder salir de esto, ¿verdad? Y son cosas muy sencillas. Y entonces por eso no debemos hablar de pensamientos, en lo que elaboramos del pensamiento, ¿verdad? Más allá de como si el apoyo, esta relación puede alimentarse con la confianza y el diálogo. Cuando más estés o veas a alguien en problemas, es cuando más debes estar dándole confianza y amor. Es la clave importante, ¿verdad? Sobre todo el apoyo, el acompañamiento, el estar ahí, el observar y darle confianza a la persona. No le vas a decir a la persona cómo va a arreglar los problemas. La parte más importante para poder ayudar a la persona es escuchar. Con eso, escuchar a la persona. Y después, si Dios te da la gracia para un consejo sin imposición, puede ser que por ahí ya venga la gracia para lo que siguen las siguientes fases. Cuando estamos ante la incerteza, cuando ya nos dimos cuenta de esta realidad y buscamos el lado para ver cómo vamos a hacer para solucionar los problemas, si siguen las cosas adelante y no nos sentimos acompañados de la crisis, o no nos sentimos ayudados, viene la agresión. Nos volvemos molestos, cualquier cosita nos enoja, cualquier situación hacemos de una pequeña situación un escándalo, o un coraje, o un circo, y empezamos a lastimar sin que nos demos cuenta a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando tú ves una persona enojada, como digamos esta semana pasada, cuando ves una persona molesta, tuviste una fricción, pero como que fue un grande, porque era un vaso de agua, no, es que está pasando una crisis, pero necesitas ayudar a que la suelte, a que la saque. Por eso, pues hay que identificar que la crisis no bien llevada, entonces se produce una agresión. Esta fase marca el pasar a la toma de conciencia con las emociones, porque aquí llega una situación importante. Cuando voy cerrando mis pensamientos, recordemos que todo pensamiento baja al corazón. Y ahí es donde se empieza a almacenar y empieza a ser un borbolladero, ¿verdad? Es un cóctel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando la conciencia ya no bajó a las emociones, empiezan las agresiones. Fíjense, les voy a platicar lo que pasó el lunes, cuando vino la reliquia del Padre Pío. Créanme, yo les voy a decir que cuando me tocó poner la reliquia en ciertos corazones, se siente, pero antes se sentía como en algunos el corazón se aceleraba, nomás de acercar la reliquia del Padre Pío. Pero yo alcancé a ver en ciertos corazones cómo me di cuenta cómo la realidad pega en la cara y el corazón tiene un rostro. El corazón tiene un rostro. Y si hay tristeza en nuestra conciencia, el corazón también tiene un rostro que se va entristeciendo. Y había muchos corazones con llanto, con cansancio, con dolor, con problemas de la infancia. Se siente. Es impresionante eso que me pasó a mí, ver en esta parte que vi. Y es un compromiso. Con mayor razón hay que hacer estas pláticas para poder hacer conciencia y que la conciencia cambie, para que tus emociones y tu corazón sean mejor. Que en lugar de que esté sufriendo, que esté cansado, que esté viendo, me di cuenta que entonces la conciencia en la palabra de Dios, en la Eucaristía, no está siendo del todo fructífera, porque el alma no se está sintiendo atraída por el Señor. Algo está pasando. Por eso, o algo está pasando en su entorno. También es mucho de que la gente comúnmente se aísla, ¿verdad? Y se aísla no nada más mi familia, se aísla en su entorno, en su casa. Y eso es muy dañino, porque la conciencia es lo que la hace y empieza a dar vueltas. A tal grado que empiezan las emociones a moverse, ¿verdad? Ayer le decía a un amigo, fíjate, la conciencia en un equipo de fútbol es como el portero, pero no es lo único, ¿verdad?
pero el Cordero da seguridad, pero no puede salir más allá de su área, ¿verdad? Hay otros jugadores que salen que no les está permitido, porque cuando salen más de su área, pues golean al equipo y echan a perder el trabajo de los 11. Así es, cuando la conciencia no la tenemos bien firme, delimitada y bien segura, vamos a alterar las emociones, ¿verdad? Y la conciencia se enriquece con las personas y con Dios. Entonces eso es muy importante. También nos metemos en un diálogo interno y empezamos a preguntar, cuando ya estamos en el momento de la elección, decimos, ¿por qué me ha sucedido a mí esto? ¿Por qué me sucedió? ¿Verdad? ¿Qué he hecho de mal? ¿Cuál fue lo que decíamos la semana pasada? Empieza a entrarse la culpa. ¿En qué la regué? Y de esta manera empieza, como sigo cerrándome en mi mecanismo, empieza a surgir una rabia dentro de mí, ¿verdad? Que en algún momento va a explotar, como les había dicho, de manera inesperada y sorprendente, y por lo tanto van a venir sucesos más continuos, más dramáticos, ¿verdad? Y sobre todo más inesperados, impredecibles. Y puede llegar que si esto se hace muy prolongado, como les digo, de la depresión, el último paso es el suicidio. Entonces, y el suicidio puede ser de muchas maneras. Puede ser por un alcoholismo, puede ser por un vicio, ¿verdad? Como el cigarro, o puede ser el juego, la ludopatía, o puede ser alguna otra situación que pueda ser algo que ya no podemos cambiar y que nos está afectando. Entonces, esta parte es muy importante. Es entonces en este momento donde menos se debe dejar a las personas solas. Si ya una persona ves que trae un vicio, ¿verdad? Sea alcohol, cigarro, exceso de televisión, demasiado esparcido, económicos, de sexual, ¿verdad? Alguna otra situación, aguas, ya está una crisis que está empezando, ya pasó la enfermedad y empieza a ponerse crónica. Y es donde más se debe estar acompañado, más no vigilado, simplemente acompañado. En este momento, para poder salir, para poder seguir adelante la crisis, tenemos que pasar este proceso, esta crisis, por lo que pueda pasar, por lo que tiene que seguir adelante la siguiente fase, la negociación. De esta manera, la negociación es que no pudiendo negar la evidencia, la realidad está. El sujeto acompañado, esto es muy importante, busca desesperadamente probar cualquier posibilidad de encontrar una solución al problema, utilizando todos los recursos disponibles, ya sean naturales, es decir, buscar médicos, curaciones convencionales, alternativas, prácticas, terapéuticas, por eso se va a una asesoría, o se va a una situación de medicina alternativa, ¿verdad? O se va a un grupo de autoayuda, donde se pueda salir adelante humanamente, o también otros medios espirituales, ¿verdad? Peregrinaciones, visita a lugares santos, algún voto especialmente de varios tipos, como esos votos que se hacen en la basílica, de voy a dejar, le voy a prometer a la Virgen, que voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, o bien alguna oferta, voy a ofrecer el rosario, voy a dejar el rosario para salir adelante. Todo esto es bueno, ¿verdad? Empieza una negociación, pero no es suficiente. De esta manera, hasta el momento, que si yo nada más me agarro de eso, ¿verdad? Pero no me enfrento, no esclarezco dentro de mí mismo y no me agarro, estamos en la de Dios. Puede ser que si nada más tengo esos elementos, es decir, que son humanos, incluso en la parte de la vida espiritual de las peregrinaciones, pues lo estoy haciendo yo y no dejo que Dios me lleve. Entonces puede caer como la desilusión y dice, no, pues ya fue hizo mucho tiempo, ahí
mañana nos vemos, no me dio resultado y me voy. No, o si es que, pues ya esto no me ha ayudado nada, me voy. Y por lo general le damos mucho a estos, no le damos más de un año a este tipo de remedios, le damos muy poco. Entonces, por eso empieza la negociación. Cuando nos hemos desilusionado y decimos, ya hemos agotado todos los medios y no he salido adelante de este vicio, de esta situación, de esta depresión, de este problema, ¿verdad? Ya recé todas las novenas y no puedo salir adelante. ¿Qué es lo que sucede? Empieza la depresión. ¿Verdad? Me cansé, me siento agotado, me siento mal. Entonces empieza pues esta fase. ¿Esta fase en qué consiste? Agotadas todas las posibilidades de llevarse a cabo, la persona se encuentra agotada. La depresión puede cerrarse a un momento de verdad, entender voluntariamente lo que no se puede tener y ver que nuevos caminos surgen a partir de esta pérdida. Ese es el momento de la verdad. La verdad es decir, cuando ya hago todo, la realidad me va a poner en la verdad de la vida. La verdad de la vida es, ¿verdad? Entender que lo que no es esto que yo quiero o esta realidad que tengo, no la puedo tener. No la puedo tener como yo pienso o como yo quiero. Hoy estamos en un caso muy especial de una doctora francesa, buenísimo, pero eso es lo que sucede. Entonces, ¿verdad? Empieza esta pérdida. ¿Cuál es la siguiente fase? Cuando me rindo, que no está en mis propias fuerzas salir de esa crisis, sino que tiene que ser ayudado. Cuando veo que la realidad prácticamente, ya con todo lo que me confronté, me hizo entender que no es como yo quiero salir adelante, sino como la realidad me está invitando a crecer. Por muchas veces está muy importante. Como la realidad me está invitando a crecer, a ser mejor, es cuando viene la aceptación. ¿En qué consiste la aceptación? La aceptación consiste, esta fase nace de una sorpresa. El sujeto ha perdido todo, se encuentra completamente impotente, se da cuenta de la amargura que no puede tener nada más en la vida. Es en este momento que de aquella pérdida puede surgir nuevas inesperadas posibilidades de vida comúnmente jamás pensadas. Me acuerdo que nos comentaba el padre nuestro Carlos, en un curso sobre los demonios, que el mal, ¿verdad?, cuando ataca al hombre siempre va con un vicio. Por ejemplo, dice que le tocó un caso de una mujer que su esposo iba pues a estos lugares de prostitución, de importancia. Y entonces pues empezó el esposo a perder dinero, la esposa no salía y la esposa no se daba, y es que pues se vendía pues como una mujer que le sacaba dinero, que realmente pues era a cambio de favores sexuales. De esta manera pues empezó a perder. La esposa ya intuía que el marido no estaba bien, ¿verdad? De esta manera que llegó un momento que fue con el padre y le dijo: padre, esta situación pues ya me di cuenta, pues era coscolino y está perdiendo dinero y el negocio no se ve grande. Y le dijo el padre: mira, cuando pierda todo el dinero y se quede sin nada y se quede sin trabajo, es cuando va a regresar a la casa. Pues dicho y hecho, así pasó. Tuvo que perder todo, ¿verdad?, para darse cuenta de su realidad y salir. Acordémonos del hijo pródigo, pasó absolutamente lo mismo, derrochó todo. El hijo mayor le mete a su cosecha y dice: pues malas mujeres. La verdad, en el texto solamente dice, en cuanto al hijo pródigo, que derrochó toda la herencia, y cuando se dio cuenta comiendo de la comida de los cerdos que él comía y que su casa era mejor, se dio cuenta que la realidad lo había agotado, se superó y regresó a la casa de su padre a recibir el cariño. Es decir, por lo tanto,
para llegar a esta situación, pues es mejor desde un primer momento pedir ayuda, como decía, agarrar, hacer equipo. ¿Para qué? Para que la crisis, las confrontaciones de la vida que nos van a crecer, podamos superarlas, ¿verdad? Para eso, la vida está bien pensada, que por eso, como decíamos en la práctica pasada, si a los 40 años empiezan las crisis del hombre, pues a los 40 años el esposo ya tiene que tener una pareja consolidada, son 7 o 8 años de matrimonio, unos hijos de campo de conciencia para que vayan viendo lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para que la familia haga equipo, no para otras cosas, sino para que la familia haga equipo y crezca en sus crisis. Un hombre que está pegado a su familia y pegado a su mujer, o una mujer que está pegada a su esposo y el esposo está pegado a Dios, como dice ese hermano, le va bien. Y hacen un buen equipo, porque las crisis van a atacar al papá o a la mamá, ¿verdad? Después de los 40 años. Y la familia tiene que estar consciente de eso. Y el hombre tiene que estar consciente de eso. Por eso su matrimonio es su mejor defensa, su mejor muralla. ¿Qué sigue después de esto? Dentro de la aceptación y llega la actividad. Es la siguiente fase. ¿En qué consiste esta actividad? La actividad nace una nueva y pensada fase en la cual nos sentimos responsables hacia otras personas. Esta es la parte importante. Te das cuenta que tú, ¿verdad?, puedes ayudar a otras personas o tienes la responsabilidad de otras personas, ¿verdad? A través de la misma experiencia se entiende que se podría ser importante para ellos, que este periodo de la vida ha enseñado algo que ha marcado para siempre la persona. Es decir, esta crisis me ha ayudado a mí para salir adelante y para encontrar una nueva visión de vida. Ante todo, la persona ha aceptado como diverso, diferente, los criterios que él mismo se había puesto como significativos para la vida. Es decir, pues ya me di cuenta que la estrategia que estaba haciendo no era la correcta, que este problema me superaba, pues tengo que ver cómo voy a salir adelante. Entonces, cuando veo que puedo solucionar el problema, cambio de perspectiva y puedo ser mejor. Entonces, por eso se ha visto una nueva visión de la vida. Es como una noche oscura que al amanecer nos fortalece más, nos entra con otra visión de vida. En esto se liberan nuevas energías y posibilidades. También hace pensar si se debería renunciar para siempre al pasado. Aquí una parte importante. Los golpes nos hacen reconocer que no es decisivo eso que se posee, ¿verdad? Es decir, los criterios que tenían no eran los correctos, tenían que ser algo mejor. Como es en Estados Unidos, ¿verdad? Especialmente en el pensamiento práctico, se ha roto un paradigma. Con esta experiencia, el quebrar un paradigma ha trascendido a tal grado que directo o indirectamente se desarrolla en los golpes una inversión. De esta manera es que el problema, la situación o lo que pasó ha sido para mejorar, y el que más vino ganando o el que más viene ganando en la crisis soy yo, ¿verdad? Viene una reestructuración con la crisis de los valores y de las normas sobre las experiencias relaboradas, no al externo, sino al interno de cada uno, donde va modificando mis normas y valores. Bueno, hasta aquí. Bueno, vamos al siguiente. Por último, la última fase es la solidaridad. De esta manera, ¿qué es la solidaridad? Si soy responsable a otros, si veo que este acontecimiento, esta situación me ayudó a mejorar, bueno, pues ahora viene lo que es, al ser responsable, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a sacar adelante esta crisis? Esta fase sugiere una estrecha conexión con la dolorosa y conductiva toma de conciencia de la fase precedente, otro problema. La mirada que está puesta fuera de sí mismo es un tiempo para reconocer que se podría hacer para el otro y también cómo comunicar la propia experiencia. Es una forma de conversión, es haber descubierto una riqueza impredecible que comúnmente cambia la vida. De aquí el deseo de dar curso a experiencias e iniciativas
de encontrar otros que han vivido o están viviendo la misma experiencia para confrontarse con ellos y con el mundo de lo saludable públicamente, llevando la propia reflexión en propósito. Es como el sin problema que embrujaba a la persona, incluso más presente y terriblemente operante, no constituye más el fuego de su atención, porque otra realidad ha cambiado de la visión de la vida. O para mejor decir, se trata siempre de la misma cosa, pero ha llevado a otras direcciones, proyectos, ideas o actividades. Esta es la última fase del cambio. Esto quiere decir que la crisis de ser, fíjense, pongan mucha atención, de ser un problema que está de afuera hacia adentro, lo que va a hacer que ese problema que va creciendo de afuera hacia adentro puede ser que crezca dentro de mí hacia adentro, y es donde me aísla, me lleve a tener un vicio, alguna situación. La tarea es sacar ese problema, platicarlo, confrontarlo con alguien especial, con tu familia, con un equipo, con Dios, para que el problema salga de ti, te haga crecer, veas a nosotros, a otras personas, y dentro de los otros ahora veas que la realidad mejoró para bien tuyo, la realidad creció para bien de ti. Entonces, esto es bien importante. Nosotros somos personas en nuestra naturaleza, estamos diseñados para crecer con la realidad como se nos presenta. Esto es muy importante. Esta es la verdadera visión de la vida. Todo lo que va creciendo en la realidad va haciéndonos crecer a nosotros para después hacer crecer el mundo. Somos seres regenerativos a través de los conflictos, las circunstancias de la vida, los problemas. Por eso las crisis es para sacar lo mejor de ti, para mejorar la humanidad, para mejorar la vida. Ahora, hasta aquí, ¿algún comentario? Siempre se pasa por todas las fases, se puede alguien que de la comunidad puede caminar o tiene que ser. Comúnmente las fases son para las personas que van tomando conciencia. Las personas que saben sacarle como a las crisis, ¿verdad? Partir de esto es como un método, pero el método puede ser como le funciona a cada persona, ¿verdad? Pero si puedes saltarse las fases, porque hay personas que ya no dominan las tres fases, a la tercera se estancan, y cuando llega otro problema ya se van y empiezan desde la tercera, cuarta, quinta, ¿verdad? Pero especialmente estas frases son métodos para poder salir de la crisis, ¿verdad? Entonces, pues son partes importantes que nos pueden ayudar. No necesariamente tienen que estar en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3. A veces a lo mejor ya nos dimos cuenta cuando estamos agresivos y ya estamos en la fase 3. Y entonces lo que vamos viendo es cuando nos sentimos en un momento así, ¿qué tenemos que hacer para salir adelante? Lo importante aquí en este caso, Carlos, es darle desarrollo a la crisis. Que los problemas no se solucionan de afuera, que los problemas los tenemos que solucionar desde dentro. Todas como la conversión no se va a afuera, las personas no van a cambiar afuera, las personas, la realidad es para que tú cambies dentro y crezcas, y creciendo mejor lo de afuera. No sé si... Padre, en las pláticas pasadas usted señalaba que las crisis las arregla uno mismo, las resuelve uno mismo. Así es, y con esto lo vemos con mayor claridad. Nosotros mismos lo que tenemos que hacer, acompañarnos, compartir y que nos den confianza para nosotros, ¿verdad? Es como una máquina de vapor de los trencitos de antes, ¿verdad? O sea, tiene un potencial enorme, puede llegar a distancias grandes y superar y trasladar toda la carga, pero si no se le echa carbón para que el vapor del movimiento, la máquina no se mueve. Las crisis, si no nos acompañamos con personas indicadas, la familia, un amigo muy bueno con valores íntimos, no vamos caminando con ellos. O Dios
la misa está hecha de perdón para salir de la crisis. Pero la misa, los sacramentos, la palabra de Dios, con eso vamos saliendo adelante y nuestra vida va creciendo. Padre, en esta evolución que nos está poniendo, alcanzo a ver que es posible que se pudiera dar una regresión. Por decir, identifico mi fase, ahorita que estoy viendo el esquema, puedo decir estoy en esto, estoy en esto, estoy en aquello, pero en algún momento pudiera darse, no sé, un desengaño, una decepción, una regresión, a la cual dice uno, pues, como en la fase anterior que decíamos, pues intenté esto, intenté aquello, no me funciona. ¿Qué tan drástico o qué tan difícil sería salir de una regresión al no haber podido tener una consecución? Que tu conciencia la haga despertar con la realidad. Yo a lo que entendí una regresión más que todo, que eran resentimientos, pudiera hacerlo de esa manera, ante el conflicto, pero nada sucede por casualidad. Ese conflicto, como se presentó con las personas que se presentó, por más íntimas que sean, fue para ser superado, ¿verdad? Y aún así, sea como sea, como lo lograste, cada acción que vas haciendo se va superando. Pero sí, yo creo que más que todo, cada día en la vida, y es por la naturaleza humana, cada día es intentar de ser mejor. Por ejemplo, también hay momentos donde te estás atorando en una parte y luego te estás atorando, pues cambia de estrategia y ve la manera, porque este problema pues está sonando muy fuerte y tienes que saber cómo abordarlo, superarlo. Pero necesitas ayuda ante las crisis, y una ayuda divina, también lo vamos a ver si dice mañana. Bueno, pues miren, para poder ver esto, esta frase nos explica qué ha sucedido con personas que de la crisis. Y era una mujer que se llama Christiane Singer, ¿verdad? Que escribe un diario muy bonito sobre los últimos días de su vida, ¿verdad? Ella le da un cáncer muy terminal y dura 9 meses el cáncer, pero empieza a escribir, cuando detecta el cáncer, 8 meses, en esos últimos meses empieza a escribir lo que le está sucediendo a esa enfermedad. Y entonces, ¿verdad? Bueno, pues este libro, yo lo traduje lo que tengo de italiano, no tengo el libro en español, pero lo encontré en español, que se llama Los últimos fragmentos de un largo viaje. Y es lo que les voy a presentar ahorita, cómo esta mujer fue cambiando su vida y escribió para que los médicos, las situaciones de la vida, las realidades, fueran cambiando esta existencia. Entonces, ¿de qué trata este libro? Bueno, Christiane Singer ha mostrado con su vida el valor de la vida al hacer las anotaciones de los últimos 6 meses de su existencia, publicados póstumas, ¿verdad? O sea, él lo dejó escrito y alguien los terminó, ¿verdad? A través de lo que decía, los últimos fragmentos de un largo viaje. Ella empieza, ¿verdad? Que su enfermedad a finales de agosto del 2006, tiene el cual viene diagnosticado por mal incurable. Y al 2 de marzo, ¿verdad? Un mes antes de su muerte, termina, ya no puede escribir más. Y por lo tanto, su muerte viene el 4 de abril del 2007, que es lo que hicimos con Benito, con mi sobrino. Y empezamos a hacer su libro sobre lo que estaba pasando en su enfermedad, en su situación. No lo alcanzó a terminar. Acabo de terminar la parte no de la lógica del libro, porque está precioso ese libro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo vamos a presentar el 14 de octubre, pero es esta misma realidad. Es muy, muy parecida. Y eso yo creo que lo queríamos ver todos, no porque lo venga el caso, por la situación de nuestras crisis. En cada momento de nuestra vida, en cada enfermedad que nos dio, tenemos que escribir, porque viendo la escritura nos vamos a dar cuenta que nuestro mundo va cambiando. ¿Qué sucede en ese momento? En estas breves notas impacta la franqueza
y la voluntad de vivir plenamente también la última dolorosa etapa de su vida, mirando el rostro sin con esto dejar de mirar en torno así a las personas y a los acontecimientos que lo rodean. Está muy bonito esto que dice. Fíjense, Cristian sabe de a no ser por su enfermedad y lucha, llega a reafirmar este derecho. Una enfermedad, empieza así, no así termina. Una enfermedad está en mí. Es un dato de hecho, o sea, es la realidad. Mi tarea será ser en modo de no dejarla dentro. La enfermedad la tengo que sacar. Cristian no está contenta con su enfermedad, pues ¿quién va a estar contento? Ella busca escapar de su enfermedad. En el curso de las páginas nos viene mostrado eso que la ha ayudado a escapar, entre comillas. Ante todo, la relación con las personas que ella quiere. Cristian no se cierra, no se aísla, no deja que la enfermedad ocupe el espacio de los afectos y de la imaginación. Son aquellos meses donde recuerda comúnmente a su marido y a sus 2 hijos, a los amigos que ha encontrado de cada parte del mundo. Y es que por una enfermedad de estas, mucha gente se empieza a acercar, ¿verdad? Porque van a alimentarse de lo que la vida, en este caso para Cristiano, Dios también sería Dios va a alimentar en esta realidad. Alguno que ha dejado un mensaje de confianza, una palabra de paz, también del perdón, como una manera de testamento espiritual, hace eso. A 2 meses de su muerte escribe, ya la última parte, a quien he olvidado decir, quiero decirle que lo quiero mucho, que lo llevo en mi corazón y que no hay nada que temer. Entonces, fíjense, va pasando el proceso de la enfermedad y si nos vamos sintiendo acompañados, vamos empezando a hacer, vamos haciendo que pronto dices, esta persona cómo puede, y empiezas a sentir una cercanía y un trato bonito con la persona porque algo está pasando. Y eso yo lo vi también con mi sobrino Memo, ¿verdad? Con mi primo afectivo Memo. Y vi que de pronto cuando le diagnostican el cáncer, vienen otras personas que han hablado de cáncer, si ellos sentían el problema que les derrotaba. Y entonces empezaron a hacer un lema y unas camisetas con el lema de fuerza Memo, cuando subimos. Y empezamos a hacer oración, empezamos a hacer horas santas, ¿verdad? Aquí las había quitado porque ya estaba en la capilla. Cuando empezó con su enfermedad, empezamos a hacer, volví a reactivar las horas santas de los jueves. Empecé a confesar a gente y la gente se fue convirtiendo. Entonces, un proceso de enfermedad empieza a ayudar a otros. La gente, sus familiares, amigos, se fueron metiendo en esa sábana bandera del lema que se llama Fuerza Memo, no pierdas la fe. Esto fue ayudando, pero de una manera impresionante, incluso fue que la enfermedad, yo creo que Dios tenía una gracia para que la fuera llevando por la gente que se estaba convirtiendo, ¿verdad? Me tocó ver cartas de parte de jóvenes donde habían dejado drogas, donde habían dejado situaciones adversas, donde familias se habían recapacitado, donde situaciones habían cambiado los hogares de sus amigos, más comunicación. Hoy tenemos la misa de supletorio, pero fíjense, fue cambiando la realidad y se fue dando cuenta. Yo veía que del niño salía mucho amor. Los últimos días que estuve con él, ante el domingo y el sábado, agarrabas al niño, en su mano no agarraba al niño y sentías mucho amor. ¿Cómo es posible? La enfermedad realmente pudiera ser que es para uno porque sufre, pero es más para el que acompaña a la enfermedad. Las crisis que nos suceden en la vida, a veces la vida nos permite, o Dios nos permite, para que crezca el entorno, porque algo en el entorno no anda bien. Y si la crisis es para que el entorno cambie, se mueva, sea mejor, supere, salga adelante, crezca, porque si no, entonces las crisis se hacen más crónicas y el entorno más enfermo. Un rol importante para Cristiano es la relación con Jesús.
y con algunas enseñanzas de las tradiciones orientales, vividas en la enseñanza de una grande gracia recibida, el poder vivir de manera activa esta prueba. Dice Cristian, sabía bien que no era capaz de llevar a cabo la obra de gracia de meses. Me había convertido en un medio privilegiado para la fase de tal gracia. O sea, que ella se había visto como un instrumento de fuerza. Es una actitud insólita, ardua también de describir, que inquieta al mismo equipo de médicos. Los médicos decían, oye, me decían, ante la actitud del responsable médico, decían, oye, yo y mis colegas nos internamos sobre el enigma que usted representa, ¿verdad? De modo en el cual usted vive la enfermedad y la vida en general. Aprendemos una nueva relación, nosotros los médicos, con la enfermedad y con la vida. Eso es profundamente inquietante, eso seguramente nos está llamando la atención. Cristian llegó a tal grado a considerar su situación como un anticipo al paraíso, ¿verdad? Este es el camino secreto y yo debería rechazarlo. Imposible. Nunca tomaría una actitud así. Siento que sería la semilla de la traición con Dios. Ciertamente, en un clima cultural actual, en torno a que es mejor la eutanasia, que debemos ir a nuestra eutanasia, que es el veneno del pensamiento, en la enfermedad, porque no tenemos un amor propio, y de las situaciones, es como que están cada vez más frecuentes. Esta forma de pensar de Cristian confronta esa realidad de la eutanasia y por lo tanto la hace, ¿verdad?, muy confrontativo. O sea, no debemos ir a la eutanasia porque detrás de la enfermedad hay algo grande. Pero yo vi también a mi sobrino como, pues realmente su agonía duró 15 días, aunque fueron muchos meses. Realmente la agonía para nosotros 15 días, otros se tardan años, y no necesitó ser entubado para morir dormido, tranquilo y en paz. Había cumplido su misión. No se trata ciertamente de un sentido común. Pocos enfermos terminales han llegado a esta fase. Pocos, porque pocos se agarran de Jesús, pocos se agarran de Dios, de mirar hacia el otro y de plenitud de vida, pero también pocos no están capacitados a esta realidad. El factor decisivo y discriminante en este camino no está en absoluto constituido de la presencia o menos de la salud física o de haber resuelto los problemas, tampoco de una fuerte personalidad o de dotes especiales. Las posibilidades de llegar a la fase de solidaridad son iguales en todas las situaciones, y quienes han tenido mucho y quienes no han tenido nada. Por eso, el no decir la problemática, el por no preocupar a mi entorno, me cargo el problema, me cargo la enfermedad, tú no te preocupes, tú sigue tu camino, que no pase nada. Es porque el mensaje es para ellos, para tu entorno, no es para ti. Tú eres un instrumento, y si tú estás haciendo que los demás no entren en esa realidad, entonces tú vas a sufrir más, ¿verdad? Y no vas a ayudar a tu entorno. Y te puedo decir que no estás haciendo la voluntad de la vida, la voluntad de Dios, y después va a venir algo muy fuerte, muy fuerte en tu vida, porque el demonio va a ser el alimento perfecto para decir, esto no ha tenido sentido todo lo que he vivido después, y así como una galleta te va a comer el mal. Entonces, ante las crisis, ¿verdad? Lo vamos a ver mañana cómo Jesús vive la crisis, porque Él también la vive. Pero lo peor que puedes hacer en una crisis es quererla resolver tú solo. Lo peor. O no molestar a tu entorno. Es lo peor que puedes hacer. Si tú estás viviendo una crisis de salud, emocional, laboral, de trabajo y no económica, o de algún vicio, y no quieres preocupar, lo peor que puedes hacer es no involucrar. Tienes que involucrar a tu entorno, porque el mensaje de la vida es para mejorarlos a ellos, a tu entorno. Y si tú te lo tragas
o si tú no quieres el problema mortificar, estás haciendo un mal ante la vida y ante Dios. Porque si no estuviéramos en torno a la cruz, no encontraríamos redención. Por eso Jesús, cuando viene con sus discípulos, les muestra las manos y el costado, las llagas. Si hay dolor, y ustedes también les dolió, pero también hay fuerza de Dios. Entonces, esta parte es muy importante. Mañana es un tema fenomenal, porque vamos a ver ahora cómo Jesús vivió la crisis y qué hizo. No por algo estaba su mamá parada frente a la cruz y ante la muerte de su hijo. Y que Jesús no quiso preocuparlo. No. María nos enseña que hay que estar ahí con el que esté en crisis. Ahí nos enseña la María. ¿Alguna pregunta, alguna situación? Exacto. Exactamente. Hay que escuchar a Dios porque a través de ellos, ¿verdad? Como a través de ellos, de las personas que están alrededor del conflicto, cuando están involucrados en él, Dios va a hablar. ¿Verdad? Dios va a hablar. Si la crisis está en tu familia, Dios va a hablar por medio de tus hijos o por medio de tus papás, ¿verdad? Pero Dios va a hablar ahí, no va a hablar externamente, va a hablar ahí en ese momento. Pero tienes que hacer que sufra también la otra persona la crisis, que viva la otra la crisis, la persona la crisis, que le toque también vivir de ellos, o a ella o a él, para que pueda ser, para que pueda salir de él, porque la crisis por toda la forma. Bueno, nos vemos mañana. Pues mañana está muy padre, no van a faltar. Es un texto muy bonito, ¿verdad? Y yo creo que único. ¿Quién te ha hablado de la crisis? ¿Quién te ha hablado cómo salir adelante? Cuando a mí me sucedieron, si hubiera encontrado un video, si hubiera encontrado algo que me ayudara, si hubiera encontrado algo que me diera estabilidad, pues qué padre hubiera sido. Pero ahorita Dios te pone esta luz en tu conciencia para que cuando suceda, o si está sucediendo, la mejores. Muy bien. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias.